Hola, bienvenidas, bienvenidos. Os habla Monse Cámara y estamos aquí en este taller con Carlos González, que habéis conocido en la Cumbre Felicidad, Inspiración y Pasión en las Relaciones. Y bueno, pues se presenta una hora por delante de lo más creativa e interesante. Vamos a hablar del arte de sumar perspectivas. Bueno, nos va a guiar Carlos en el arte de sumar perspectivas en lugar de enfrentarlas. Y yo te diría, toma notas, vamos a ver qué te dice Carlos, porque esto es lo que, ante todo, es un espacio innovador y creativo. Vamos a co-crear, ¿verdad? Carlos, cuéntanos. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, ¿no? Y desde esta perspectiva de la democracia de corazón, porque, a ver, cuando nosotros en el colegio nos han enseñado a aprender en autoridades, y entonces cuando hacemos un taller de crecimiento personal, sin darnos cuenta hacemos lo mismo, ¿no? O sea, que pocas veces hacemos una recreación de lo que nos dice la persona, o si discrepamos de ella, hacemos un choque frontal, ¿no? Con su perspectiva, la nuestra, pero la mayoría de las veces nos amoldamos a lo que dice esa persona. Si nos gusta, volvemos, y si no, no volvemos, ¿no? O sea, seguimos repitiendo lo del colegio, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, la democracia de corazón está unida a nuestra creatividad libre. Es decir, ¿para qué quieres ser demócrata? Pues para ser libre. Y claro, por eso la democracia sucede al dictador, ¿no? Podríamos decir. Entonces, desde esta perspectiva, todos los que estáis aquí sois alumnos creativos o alumnas creativas, ¿no? Y os invito a recrear lo que yo diga, ¿no? Esa recreación la inspiración puede venir por estar de acuerdo o estar en desacuerdo, es decir, que puede venir en polaridad, poco importa. Lo que a vosotros os aporte el taller no tiene por qué coincidir con lo que yo me he propuesto. Si yo no me hubiese propuesto nada, no habría cauce, por lo tanto es muy importante lo que yo me he propuesto, ¿no? Eso es fundamental. De esa forma, además, el taller servirá a las personas que están de acuerdo y las que no están de acuerdo. Eso es la democracia de corazón, ¿ves? Se trata de unir perspectivas y ya hemos empezado uniéndolas. Los que estáis de acuerdo y los que no, os puede servir igual. Eso ya es un nuevo talante, podríamos decir. Bueno, cuando empiezo un taller siempre me gusta mostrar esta imagen. Yo vengo con un árbol. Ese árbol tiene unas raíces en la formación de crecimiento personal y social. Personal y social, fijaos que siempre hablan de crecimiento personal, no tiene su personal y social, hombre. Pues las raíces del árbol están unidos en esa formación que he creado, ¿no? De años de investigación. Entonces os traigo ese árbol, pero desnudo de hojas, ¿no? Está desnudo, sin follaje, sin hojas. Entonces la idea es que ese árbol os lo voy describiendo yo, ese tronco y esas ramas, y vosotros entonces ponéis las hojas, ¿no? Del árbol, lo vestís, y también vais a obtener un fruto. De forma y manera que, siendo el tronco del árbol el mismo, a unos le va a dar peras, al otro le va a dar melocotones, el fruto que cada uno anhela. ¿Veis que ya veis la diferencia entre empezar un taller en autoridades y empezarlo democráticamente? Bien, es verdad que de entrada no estaréis preparados. Claro, o sea, por lo tanto, si no tenéis un resultado no hay problema. Esto es un primer encuentro, ¿no? Pero para que podáis sentir, podéis ver el taller varias veces y obtener informaciones diferentes. Por ejemplo, en una primera visión obtenéis peras, en una segunda obtenéis albaricoques. Claro, cuando dejáis libre vuestra creatividad es alucinante. Os vais a sorprender a vosotros mismos de lo que podéis ir descubriendo. Bueno, pues vamos, siguiente etapa. Yo cuando quiero hacer un taller, sé que las personas que tengo, los alumnos maestros que tengo son diferentes. Entonces yo tengo que sentirlos en mi corazón, en mi ser, a esas personas de alguna manera. Y yo creo que todos llevamos una sabiduría interior. El título de mi libro, Encuentros con tu propia sabiduría, ¿no? A ver cómo podemos encontrarnos. Esa sabiduría interior hay que distinguirla. Hay como 3 tipos de sabiduría, para aclararnos. Una es la sabiduría de la experiencia, que todo el mundo entiende, cuanto más viejo, pues más experiencia, perfecto. Luego hay la sabiduría en autoridades. Si tú vas a un taller, te crees absolutamente todo lo que te dicen, mira, ya soy más sabio, ¿vale? O coges una frase y la aplicas, ¿no? O una técnica y la aplicas, es sabiduría enlatada. Es como, mira, tengo hambre, abro una lata de sardinas y ya sé lo que me voy a encontrar y perfecto, y me alimento. Es sabiduría y te sirve, perfecto, no vamos contra ninguna. Así que tenemos una sabiduría fruto de la experiencia y otra enlatada, de grandes autoridades.
claro, hemos sido educados para no cambiar un ápice. Si nos dan una frase de Gandhi, no vamos a cambiar una coma. La idea de educar empoderando es que tú honrarás a Gandhi mejorando la frase. ¿Ves? Es un paso siguiente, no va contra el anterior. Bien, pues la tercera sabiduría es la que habla el libro, tu propia sabiduría, pero que no proviene de la experiencia de esta vida. Tú tienes un ser misterioso que hay dentro de ti, que ha adquirido experiencias, no importa dónde. El caso es que todo el mundo alguna vez ha experimentado que sabe cosas que no ha vivido. Todo el mundo, si estáis escuchando esto, es seguro que la habéis experimentado. Pues entonces, en Educar Empoderando fomentamos esa conexión, ¿no? Entonces, como yo creo en esa conexión, porque además ya me ha dado muchos resultados, pues yo me voy a un parque que tengo cerca de casa. Los parques son muy inspiradores porque se junta lo artificial y lo natural. Y se juntan todas las edades. Atención, que los parques son bestiales. Se junta la perspectiva de lo natural y lo artificial. Hablamos de unir perspectivas. Y todas las edades. Es de los pocos sitios que se dan estas dos circunstancias. Y yo voy muy frecuentemente a leer al parque. Entonces, pero leo no desde autoridades. Voy apuntando las ideas. No creo que está en el libro, las ideas que me provocan, ¿no? Digo, llevaba el libro para que estoy leyendo y tal, pero también llevaba la intención de decir, a ver qué... Mi sabiduría, ¿qué me va a decir para iniciar el taller este, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego a un bosquecillo que hay en el parque, que normalmente me siento, y hay una novedad que no había visto nunca. Hay un grupo de niños con dos maestras sentadas en círculo en el suelo, ¿no? Y están comiendo. Claro, porque ya era la hora de comer, eran, no sé, las 2 o sí, más o menos, mira, como a la misma hora que ahora, me gusta ir a esa hora que ahí está más tranquilo y tal. Y resulta que hay una niña que decide no estar en el círculo, que se sienta en un banco. Todos llevan su tupper, ¿no? Comida de casa, ¿no? Qué interesante esa niña, ¿no? Y entonces digo, bueno, supongamos que esto es una forma que mi sabiduría interior tiene de decirme algo, ¿no? Porque podía haber venido 10 minutos antes, haber venido otro día, no, he venido ahora en este espacio-tiempo y me encuentro esto y yo tenía esta intención. Entonces me dejo ir, y entonces empiezo a ver el comienzo de este taller, que es el que presento ahora. Cuando esas niñas están en un círculo perfecto, ¿lo veis? Cada una tiene una perspectiva del parque diferente. Imaginemos que A y B, dos niñas, están enfrentadas, están en los extremos de un diámetro de la circunferencia. Pues claro, ven perspectivas opuestas. Claro, entonces nuestra educación en autoridades haría que si yo estoy viendo la perspectiva sobre algo, sobre el COVID-19 o lo que sea, o sobre cualquier conocimiento, ¿no? Pues como yo creo en la autoridad que me ha enseñado aquello, ¿no? Pues entonces aquello para mí no es una perspectiva, es la verdad. Confundo la parte con el todo. Eso es una de las cosas que tiene la dualidad. Y entonces la niña que está enfrente, pues opina lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablan de sus perspectivas, van a chocar. No chocan las perspectivas, chocan las autoridades a las que hemos tenido el poder. Atención a esto, porque confunden la parte con el todo. Bueno, y así con todo el círculo podríamos hacer. Entonces, claro, la idea global del parque o de lo que fuese sería la suma de todas las perspectivas, pero no ha sido educado para sumar perspectivas. Por eso en política se habla de la oposición. Término absolutamente no democrático. Pero la democracia se basa en que no seas incompleto y vas a sumar perspectivas. Esa es la democracia de corazón, no de división. Por lo tanto, ¿cómo va a funcionar? Nos quejamos de que no funciona la democracia, pero ¿cómo va a funcionar si creas una oposición? O sea, ya vas a oponer, van a chocar las autoridades y no vas a poder sumar las cosas, ¿no? Bien, ¿qué representa la niña que está en el banco? Pues digamos que las que están en el círculo están sentadas en un suelo que sería la dualidad, ¿lo ves? Y la del banco está más arriba y ve toda la perspectiva del círculo, podríamos decir. Entonces ella ve claramente que sería la posición de la democracia de corazón, dice, hombre, pues si suman perspectivas tendrán el círculo completo, ¿por qué están discutiendo? Claro, esa es la perspectiva de democracia de corazón. Bueno, entonces tú estás de alguna forma, estamos en los dos sitios. Estamos en la dualidad y ahora con este taller estamos creando la niña que está en el banco, ¿no? Que es la democracia de corazón. Entonces, gracias a esa perspectiva doble que tengo,
Digo, a ver, ¿cómo puedo convencer a mi parte de mí que está en el círculo y que ha sido educado de esta forma que puede sumar perspectivas? ¿O qué método le doy para que pueda hacerlo, ¿no? Bien, entonces el método que os voy a exponer es como cuando uno aprende a conducir. Claro, fijaos otra vez cómo se educa o se transmite un conocimiento desde la democracia del corazón. El método no es para quedarse encerrado dentro. Claro, si hay una autoridad, te quedas encerrado dentro de la autoridad. No. El método es para iniciar algo que harás por tú mismo. Un ejemplo clarísimo, aprender a conducir. Supongamos que vas a aprender a conducir y no has conducido nunca antes, ¿no? Vas ahí, y dices, bueno, pues mire, esto es el embrague, la primera, tal. Entonces, cuando tú vas aprendiendo a conducir, estás tenso, ¿no? Dices, va muy revolucionar el motor, tengo que meter la segunda, ¿no? Vas pensando, ¿no? Con las instrucciones que te han dicho cuando se mete la segunda, la tercera, el embrague, y vas todo tenso, ¿vale? Necesitas las instrucciones, el método para aprender a conducir. Pero cuando tú empiezas a conducir, se genera como una sabiduría interior, una forma propia de conducir que trasciende el método. ¿Ves? Pues en el taller lo mismo. Os doy un método para que con el uso lo trascendáis y podáis conducir según vuestra propia forma de conducir. ¿Veis aquí en Educar Empoderando la diferencia con los talleres normales? ¿Veis que es absolutamente diferente? Claramente. Aquí no vamos contra nada. Dice, una receta, sí, pero para después modificarla hay un paso siguiente. La dualidad niega que hay un paso siguiente. Ese es el problema, eso es el dogma. El dogma dice, esto y aquí nadie añade nada. No, no. Aquí decimos, hay un paso siguiente, tú eres una alumna creativa, ¿cómo no va a haber un paso siguiente? Y además vas a conducir como mejor vaya con tu propia idiosincrasia o tus circunstancias. Ahora, una receta previa, hombre, claro, porque pues si me suben ahora un ovni, pues hombre, dame unas instrucciones, pues no tengo ni idea de cómo voy a yo a gobernar este platillo volante, ¿no? Luego ya veré, yo ya me haré, ¿no? Lo mismo pasa con un aparato, que las instrucciones no entienden nada y al final tienen las instrucciones y se ha acabado, ¿no? Pues muy importante esto, para que no quedéis atado a la autoridad de quien hace el taller. ¿Veis? Es la seguridad de las instrucciones. Algunos necesitarán más por instrucciones, no importa, cada uno tiene su ritmo. Nadie es superior a nadie, ¿eh? Es como uno está en primaria y en secundaria. Un profesor de secundaria no es superior a uno de primaria, ¿no? O sea, eso está claro. Pero de secundaria necesita el de primaria. Son un equipo. Pues esto es lo mismo. Todos nuestros procesos son un equipo, todos los pasos. Hay que disfrutar cada paso. Y si hemos acabado con un paso y nos encontramos con una persona que no ha terminado ese paso, es porque nos queda algo pendiente en ese paso que vamos a terminar gracias a esa persona que está viviendo esa etapa, ¿no? ¿Veis? Democracia de corazón. Cuando tú vas desde el corazón auténtico, ni sobra ni falta nada. ¿Cómo te va a sobrar aquel porque piense diferente? No puede ser. Entonces, desde la democracia de corazón te relacionas con aquel que piensa diferente. Claro, diréis, vale, muy bien, yo quiero sumar la perspectiva con el otro. ¿Y si el otro no quiere? Bueno, pues también está previsto esto, claro. Podrás llegar menos lejos en la colaboración con él, pero podrás adquirir sabiduría de la perspectiva de él sin que él se dé cuenta y aplicarla tú por tu cuenta. Por lo tanto, dirá, muchas gracias. Cuando te relacionas desde la democracia de corazón, siempre es muchas gracias. Te insultan, hombre, muchas gracias. Fíjate qué emociones has revelado en mí, ¿no? Claro, oye, muchas gracias. Insúltame un poco más, a ver qué más se mueve en mí. Y claro, eso es el indomable. ¿Lo ves? El rebelde diría, ¿y tú más? Claro, no, pero no. Oye, es apasionante. Oye, nunca me habían llamado esto. Otra vez, por favor. Y claro, eso es Dalilandia, es jugar la vida. ¿Cómo vas a disfrutar la vida si no la juegas? Lo que haces es sobrevivir, no vivir. No puedes ser plenamente feliz en la dualidad sin ver la desdualilandia, porque en realidad sufres los dramas, no los juegas. Esa es la esencia, ¿no? de todo este juego. Bueno, entonces ya hemos definido lo de las perspectivas, la visión de la democracia de corazón del banco y las otras. ¿Cómo puedo sumar dos perspectivas? Hemos anunciado antes que un título es una puerta. Tú ves un título a un libro, un título de taller es una puerta. Vale, pues los talleres de Educar Empoderando hay una puerta de entrada y una de salida. Entonces empiezas con un título y acabas con otro. ¡Oye! Entonces, yo propondré un título. Yo, pues mira, yo he empezado con este, acabo con este. Y vosotras o vosotros, pues podéis poner otro título. ¿Por qué no podéis poner un título al taller que estáis haciendo?
La pregunta más inquietante es, ¿por qué nunca la habéis pensado? Eso es lo más inquietante de todo. ¿Por qué? Hombre, porque estás dominado por las autoridades y los clanes. Claro, libérate, libérate. Si no estás preparado para esto, puede que sientas miedo, porque claro, se remueve, perdón, el terreno en el que normalmente te has apoyado, ¿no? Pero para eso tienes las alas de la creatividad libre. No te preocupes, que tienes las alas de la creatividad libre y el misterio que eres que te sustenta. No vamos a acabar con el misterio que somos, vamos a jugar con él. En vez de hacer grandes filosofías sobre el misterio, vamos a jugar con él, vamos a progresar, porque ¿cómo aprende el niño? Jugando. Nosotros vamos a aprender más de la dualidad jugando que escuchando autoridades. ¿Lo ves? Ahora, qué bien que alguien me vea como una autoridad y coja mis recetas. Muy bien, por ahí se empieza, no hay ningún problema. Cada etapa del juego tiene su gracia, ¿no? Bueno, pues entonces, el método que tenéis que trascender, ¿no? Sería un poco la idea. Mirad, hay una cosa que yo llamo el principio fractal, de que los mismos esquemas se repiten en diferentes campos, ¿no? Podríamos decir. Hay unas matemáticas que se llaman los fractales, ¿no? Un árbol se repite de la misma forma en las ramas, etc. Entonces, vamos a coger una metáfora que nos va a servir para sumar perspectivas, que es la metáfora que todos hemos vivido de sumar fracciones. Sumar quebrados. O sea, de alguna forma todos los hemos hecho. En mi época le llamábamos quebrados, ahora para que le llamamos más fracciones, porque claro, en mi época no había calculadoras y eran quebraderos de cabeza. Un quebrado, un castigo, toma este quebrado. O sea, era alucinante, ¿no? Este quebrado. Imaginaos sin calculadoras. Además, los profesores estaban menos preparados, los de primaria. Y entonces me acuerdo que nos enseñaron a sumar quebrados multiplicando en cruz. No simplificando, ¿no? Había una técnica, tú multiplicas en cruz y calculas los monstruos aquello de... Y si te portabas mal, te ponían quebrado monstruos increíbles ahí de cálculo ahí bestial, ¿no? Y bueno, todos nos acostumbramos a encontrar el denominador común para sumar los que multiplicando en cruz. Vale. Entonces llegamos a enseñanza media o bachillerato y dice, no, hombre, no, dice el profesor que sabía más matemáticas, ¿no? Dice, pero esto es una barbaridad, hombre. Primero tenéis que simplificar los quebrados. Claro, porque a lo mejor este monstruo y este es un tercio y 2 tercios y suman 1. Fíjate qué fácil es. Bueno, toda la clase en contra. Claro, porque estamos sometidos a la autoridad y nos da seguridad la autoridad. No, no, profe, es mucho más sencillo multiplicar en cruz. Claro, y el profe desesperado. Bueno, pero no hay que más sencillo, era imposible, porque ha sido domesticado y la confianza te la ha puesto la autoridad. Dice, ahora que yo he aprendido, voy a tener que desaprender esto. ¿Ves? Es el principio de autoridad. Bueno, como ese profe al final te examina, pues pasa por el tubo, menos mal en este caso, ¿no? Cada cosa tiene su ventaja y al final comprende y dice, oye, menos mal que simplificamos, porque si no, esto es de muerte, ¿no? Entonces, claro, con las perspectivas pasa lo mismo. Antes de operarlas, hay que simplificarlas. Y luego, ¿qué haces? Encontrar el denominador común, el mínimo común múltiplo, y obtienes la suma. ¿Ves? Es una metáfora que de entrada nos viene perfecta para saber qué estamos haciendo. Entonces a mí me dan una perspectiva y esa perspectiva está llena de follaje, de cosas ahí añadidas, etc. Entonces, en esa perspectiva podemos distinguir 2 líneas, la parte lógica y mental y la parte emocional. Entonces hay una parte también subjetiva, ya veréis por qué. La idea es que tenemos 2 perspectivas diferentes y están enfrentándose, ¿no? Sé, la madre y el padre están educando al hijo y sobre un problema tienen perspectivas diferentes y venga a chocar, y claro, no estoy educado para poder sumar, ¿no? Entonces, claro, si no simplificas primero, porque tú para poder sumar tienes que relativizar. Relativizar viene de relacionar, que nadie se ha dado cuenta, que relativizar no es banalizar, cuidado, que eso es el populismo, ¿no? Banalizar, ¿no? Relativizar, la teoría de la relatividad, atención. Es decir, yo no puedo, si una cosa la veo como absoluta, como que no la puedo cambiar, nunca la podré operar con otra. Tengo que relativizar las cosas, ¿no? Entonces, relativizar las cosas, ¿qué significa? Quitar lo superfluo. En tu mirada, en tu perspectiva, hay un montón de añadidos de cosas superfluas que, y claro, tienes que desenmarañar todo aquello. Porque cuando tú negocies con el otro, para sumar las perspectivas, tienes que tener claro qué puedes ceder y qué no puedes ceder.
Claro, esto en política se ve clarísimamente, que discuten por una tontería y nadie se ha dicho, pero a ver, ¿esto es esencial en tu mirada o no? Claro, no se han dado ni cuenta. Primero hay que simplificar el quebrado porque es un monstruo aquello, ¿no? Entonces, simplificarlo mental y emocionalmente. A ver, mentalmente, pues por ejemplo, esto no es la realidad completa. Ahí empieza la democracia de corazón. Esto es la perspectiva que yo tengo. A ver, si fuese la verdad completa, yo sabría qué estoy haciendo aquí. O sea, la primera muestra de humildad. Yo sabría por qué he encarnado aquí, por qué he nacido aquí. No tengo ni idea. Vamos a ver. Una muestra de humildad. Por lo tanto, hipótesis de partida. Nunca tengo la perspectiva completa. Esto da una tranquilidad. ¡Ostras! Dejas el peso de la responsabilidad exagerada, ¿no? El salvador del mundo, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, pues esto, aunque me parezca que es el todo, esto tiene unos límites, una relatividad, ¿no? Entonces, intentas definir tu perspectiva en cuál es su campo de actuación, ¿no? Pues mira, esta perspectiva viene de mi experiencia y mi experiencia viene, yo qué sé, por ejemplo, yo no he tenido experiencia en clase, en mis 24 años de profe de mates y física, no he tenido experiencia de alumnos pobres, eran de clase media, ¿no? Y si alguna vez venía uno pobre, pues se te hacía un problema, ¿no? Porque claro, pues no sé, era otro ritmo de vida, ¿no? Entonces, claro, hay quien ha ido a varios pobres, cada uno tenemos una perspectiva en función un poco de los alumnos. Claro que hay un denominador común, ¿no? Pero tú tienes que ser consciente que cuando tú empiezas a hablar ahí de tu experiencia como profe, tu experiencia tiene unos límites. Y eso ya te evita chocar con otro que te diga, hombre, pero eso es imposible de hacer, porque el otro diría, eso es imposible, ahí en el barrio tal deprimido lo que estás diciendo, eso es tú dónde has dado clase. Y empezamos a discutir, cuando en realidad la perspectiva de él también es incompleta, porque los chicos de clase media tendrán unos potenciales que a lo mejor los de clase humilde no tienen, y viceversa. A lo mejor los de clase humilde son más autónomos, por ejemplo, menos alelados. Cada uno tiene su enjundia. Entonces, claro, si yo voy a hablar con otro, primero averiguo cuál es la perspectiva de su experiencia, cuál ha sido y cuál es la mía. Ya ves, es una simplificación. Ya voy quitando follaje, ¿lo ves? Ya voy simplificando el quebrado, podríamos decir. Luego, ¿qué más? Examino que no se me haya colado un prejuicio. Atención. He dado algo por hecho ahí y aunque tengo claro la perspectiva se me ha colado un prejuicio, ¿no? Pues mira, yo qué sé, yo a las feministas no las trago, ¿no? Y está influyendo en la perspectiva allí, ¿no? O a los machistas, viceversa, yo qué sé, ¿no? Entonces ya te está absorbiendo, ¿no? Y luego como físico, que sea coherente tu perspectiva. Muy interesante eso. No todas las teorías científicas son coherentes. Os pongo un ejemplo que si luego da tiempo desarrollaremos más. El darwinismo no es coherente. Primero porque no se llama teoría. Claro, la evolución, pues será la teoría de la evolución de Darwin. Nunca en los libros de texto es curioso esto, ¿eh? No, esto es darwinismo, está comprobado. Eso es una barbaridad. Ninguna ciencia experimental se puede probar. Y los maestros lo están explicando mal. Como físico lo tenemos claro. O sea, la ciencia experimental es experimental porque no sabe la última realidad de las cosas. Por eso las matemáticas se llaman ciencias exactas, porque son las únicas exactas. Por lo tanto, las ciencias experimentales funcionan con teorías. Y lo más asombroso es que las teorías funcionen, lo cual nos están diciendo que hay una intuición y una sabiduría interior que hace que desciendas una teoría y el primer sorprendido es decir, ¿cómo que funciona esto? Pero ¿cómo que? Claro, tú en física desembarcas una teoría para explicar algo y resulta que explica otras cosas. Y ahí te dice, bueno, ¿y por qué explica otras cosas que yo no había diseñado? Porque lo has canalizado. No te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, las teorías son unas perspectivas y no son el todo. Y esas teorías se pueden superar. Entonces, a nadie han educado en el colegio diciendo, oye, el darwinismo tiene que ser superado. Por cierto, ¿conocéis teorías alternativas al darwinismo? O sea, ¿cómo se puede dar el darwinismo sin mencionar alguna teoría alternativa? Se alucina en la educación en autoridades. Y llegas a la facultad y recibes un premio Nobel y no te has dado cuenta. O sea, tú dentro de ese margen, de ese cauce, tú aportas cosas nuevas, atención, no estamos condenando nada, pero no puedes aportar cosas que estén fuera de ese cauce. ¿Vais entendiendo?
por eso existen tantas medicinas. Cada medicina tiene un cauce. Y como la solución a una enfermedad no esté en su cauce, no la va a encontrar nunca, por mucho dinero que ponga encima. Por eso dice, hay enfermedades incurables, no, es que no están en tu cauce de perspectiva, están en otra perspectiva. Y no es cuestión de dinero ni del número de investigadores, sino de sumar perspectivas, ¿lo veis? Fijaos el alcance de lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo de sumar perspectivas es imprescindible para evolucionar el mundo, ¿no? Y sumar perspectivas siempre, no olvidemos, desde la democracia de corazón, desde la humildad de que no tienes todas las partes, no hay dictadores, ¿eh? Atención a esto. Bien, entonces hemos visto ver qué perspectiva tiene, que no haya prejuicios, todo esto son mentales, y que tenga una consistencia lógica. Decía que el darwinismo no la tiene por una simple razón. Una de las cosas que dice el darwinismo es que las especies se adaptan al medio. Pero ¿quién crea el medio si no las especies? Un físico jamás hubiese aceptado esta teoría, porque primero ve la coherencia. La física, su estructura es matemática, ¿no? Entonces ahí es sagrado, la coherencia es sagrada. Es decir, oye, me da igual que funcione o no esto en la práctica, esto no tiene coherencia. ¿Cómo puedes adaptarte al medio y crear el medio? Eso es imposible. La explicación es muy simple. Tiene que haber información que viene de una dimensión de fuera de la dimensión corpórea. Esto en física ya se trabaja con 11 dimensiones. Es decir, para explicar lo que ves necesito unas dimensiones extras porque si no, no puedo explicarlas. O sea, tú no puedes explicar la evolución con la mera evolución física. Tiene que inyectarse información desde fuera, ¿lo ves? Pues eso simplemente lo ves por pura coherencia, como ha visto la física. Asombroso, ¿verdad? Que un físico teórico se ha dado cuenta y el premio Nobel en biología sigue sin darse cuenta. Todo porque fue educado en autoridades. Porque no tuvo un profe que dijo, oye, existen teorías alternativas a esto porque esto es una teoría. ¿Qué tal si mañana las buscáis y las explicáis en clase? Y luego, en el examen os examinéis del darwinismo, cuidado. No digáis esto en el examen de selectividad porque os suspenden. Claro, es un juego, nada de dramatizar, no. Vas a entender mejor el darwinismo porque lo verás desde fuera, desde otra perspectiva. No hay ningún problema, hombre. Y en el examen, nada de hablar de teorías alternativas. Es simple y sencillo. En cambio, el rebelde se opondría a la teoría del darwinismo. No. Una autoridad contra otra. No, eso, fijaos el cambio en los profesores. Si no tenéis profesores que hacen esto, lo pueden hacer los padres. Atención. O un tío, o quien esté preparado. Un amigo que pase por ahí. Perfecto. Estábamos definiendo como dos patas dentro de cómo sumar perspectivas, ¿no? Cogemos cada una de las dos perspectivas, simplificamos la parte mental y ahora la parte emocional nos queda. ¿Qué significa la parte emocional? Ahí entra ya una parte muy subjetiva. Yo cuando estoy discutiendo con la otra perspectiva, hay unas emociones que me molestan del otro. Me pregunto por qué me molestan esas emociones. Si yo termino copiando la misma emoción, es una resonancia, un estudio de las emociones en juego, ¿no? ¿Qué es lo que más me molesta emocionalmente del otro, ¿no? Aquí hay un hilo conductor. A lo mejor esa emoción está relacionada con un prejuicio, ¿eh? Podemos ir de una pata a la otra, ¿no? Bueno, el caso es que hay esas emociones. Entonces esas emociones se enmarañan, ¿no? Porque claro, el y tú más es una emoción, y tú más, no estás escuchando, ¿cómo es que tú más? Estamos hablando de este tema. Claro, que hacen los políticos, ¿no? Y tú no hiciste mal, bueno, pero estamos hablando de tu caso ahora, luego hablamos del mío, ¿no? Usted se enmaraña con la emoción allí por encima. Entonces hay que simplificar esas emociones. Por ejemplo, pues liberándolas, ¿no? Cuando uno tiene una emoción negativa, no nos han enseñado una higiene emocional. Y esto los profesores lo podían hacer porque es muy simple, ¿eh? Es decir, cuando uno come tiene que hacer caquitas, ¿no? Y se va al lavabo y las hace. Pero emocionalmente nadie os ha dicho que tenemos que hacer caquitas de las emociones porque no nos sirve. Entonces, ¿qué hace? Porque te cagas literalmente en el otro. Literalmente, le cagas al otro. Pero estamos hablando de esto. Y en las parejas le hablas de otra cosa. Todas las emociones ahí embaralladas, todos los resentimientos. Entonces, lo de cagarse en el otro es una cosa literal, emocionalmente. Entonces, claro, ¿qué tenemos que decir? Tengo de vientre. Esta emoción, déjame un momento que me voy al lavabo. Entonces tú te vas al lavabo y ¿cómo descargas? Necesitas un cauce. Pues te cagas en el otro.
pero el otro no está. Un tita, un desgraciado, no sé qué, todo lo que tienes que decir a tu pareja lo dices ahí en el bar, te desahogas. A los niños se les puede enseñar. Todo aquello que estas emociones negativas, vete un momento al lavabo y saca toda tu violencia contra la otra persona, por ejemplo, que la estás proyectando. Y una vez has sacado esa violencia, pues haces igual que cuando haces caquitas físicas. Te limpias el culete y tiras de la cadena. Simple y sencillo. Claro, las cosas que funcionan tienen que ser simples y sencillas, si no, esas cosas nos dominan a nosotros, ¿no? Bueno, pues en la perspectiva lo mismo. Hay una parte, digamos, subjetiva. En esta perspectiva, discutiendo con estas personas, hay esta parte emocional. A lo mejor esa misma perspectiva con otra persona que tiene la misma perspectiva contraria no desencadena las mismas emociones, porque tengo resentimientos. Por ejemplo, la pareja, la pareja es un mundo alucinante, ¿no? Aquello es bestial, la información que puedes sacar. Bueno, resumiendo para no perdernos, simplificamos las perspectivas que están en lucha mentalmente y emocionalmente. Bien, ya hemos simplificado nuestras fracciones, nuestros quebrados. Ahora hay que encontrar el denominador común. ¿Qué significa encontrar el denominador común? Pues vamos a ver si le compramos la moto al niño o no, por decir algo. Vale, entonces, claro, hay una serie de matices que la lucha impedían ver. Entonces, el denominador común consiste en que, como yo he simplificado y ya sé lo que es esencial en mi mirada y tú también sabes lo que es esencial en tu mirada, entonces sé de qué me puedo desprender y de qué no puedo desprender. Y entonces podemos acoplar, encontrar el denominador común, la solución, en la que hay parte de las dos miradas, podríamos, de las dos perspectivas. Si no simplificas mental y emocionalmente, estás condenado a dramatizar. ¿Veis? Os doy un esquema muy simple para que vuestra creatividad, si lo quiere aplicar, que claro, pues si lo doy muy complejo ya empezamos otra vez a perdernos, ¿no? Hay que simplificar mental y emocionalmente, con esos pasos o con los que queráis, ¿no? Podríamos decir. Lo podéis hacer a posteriori, ¿eh? O sea, primero vives la experiencia, te has enfadado con tu mujer y entonces haces todo este análisis, ¿no? Claro, con la experiencia tienes los datos, ¿no? ¿Qué he sentido, qué he dejado de sentir, etcétera? Si el otro no... Sí, sí, sí. De alumna. Bien, esta simplificación que das de inicio, que es necesario para poder unir perspectivas, es interna. O sea, quiero decir, pusiste el ejemplo de la pareja y es primero simplificas tu perspectiva mental y tu perspectiva emocional. ¿Y qué hay de la perspectiva del otro? O sea, ¿lo hacemos por separado, lo hacemos juntos? ¿Cómo nos comunicamos ahí? Perfecto. Ten en cuenta que el otro no tiene por qué entrar en tu juego. O sea, sería un golpe de suerte inusitado que el otro pudiese hacer lo mismo, ¿no? Yo que sé, una pareja que está en crecimiento personal decide hacerlo juntos. Eso sería la excepción. Ya. La norma es que el otro no va a entrar en juego, ¿no? Perfecto. Entonces es cuando tú tienes que hacer el trabajo que hace el otro. Por ejemplo, has discutido a posteriori, ¿no? Como un juego, no como unos deberes, ¿eh? Es decir, a ver, yo tengo que entender la perspectiva del otro. Tú has hecho una limpieza emocional y mental, por lo tanto entenderás mejor la perspectiva del otro aunque esté enmarañada. Entonces, haces el trabajo de desenmarañar lo que puedas del otro, ¿no? Voy a quitar las emociones que ha proyectado, etcétera, y voy a ver qué parte aprovechable hay en la mirada del otro. O sea, estás simplificando. Será desde mi mirada. O sea, yo no podré saber su mirada esencial. Solo podré saber lo que me imagino que es su mirada esencial. Claro, pero es suficiente porque tienes una sabiduría interior, tienes un propósito y una sabiduría interior. Atención, el ser del otro, no el ser humano, el ser global del otro sabe lo que estás intentando. Esto es muy importante. Sin estas ayudas, sin esta creencia en ese mundo interior que te ayuda, no podrías seguir adelante. Hemos sido educados para creer más en la autoridad que en nuestro propio ser interior. Ahí está el auténtico cambio, podríamos decir. Y si sale mal, algo habremos aprendido. Atención a esto, o sea, no hay que obsesionarse, ¿eh? O sea, habrás entendido que en juego hay todas esas cosas, que ya es mucho. Entonces, ya juzgarás menos al otro. Dice, yo enmarañado, el otro enmarañado. Vale, entonces, solución. Tú has avanzado mucho y el otro no ha avanzado. Mary Poppins, lo que explicábamos antes. ¿Qué hace Mary Poppins?
pues la manipula para llevar a los niños al banco del señor Van, como hemos dicho antes. Muy bien. Entonces, como él es incapaz de ponerse en la perspectiva de Mary Poppins se pone en la perspectiva de él y lo manipula desde el corazón, es decir, le da los nutrientes que necesita dentro de su huevo de creencias para que esa persona crezca y pueda llegar a la siguiente etapa. Es decir, siempre podemos hacer la labor que hace el otro en el sentido de que siempre nuestra respuesta será mucho más democrática, aunque el otro no haya trabajado su perspectiva, nuestra respuesta será mucho más democrática y menos dictatorial, porque el otro notará que en la forma de dirigirnos le estamos respetando. Solo el hecho de que el otro nota que le estamos respetando y le estamos escuchando de corazón y de mente, porque sabemos que puede haber algo en su perspectiva que me puede ayudar. No es que lo esté simulando, es que lo sé. ¿Que es difícil de encontrar? Vale, pues ahí está el reto. Claro, el simple hecho de querer entender al otro ya genera una empatía y un... Claro, pero si tú has desbrozado tu perspectiva, te va a ser muchísimo más fácil. Además, en el proceso, aunque tú no lograses sumar la perspectiva del otro, en el proceso de aprender a desbrozar tus propias perspectivas, te va a servir para todas tus perspectivas. También las que aplicas contigo mismo sin que intervengan otras personas. O sea, vas a aprender. O sea, a lo mejor no le sirve a otra persona lo que has hecho, pero te va a servir a ti. Y ahora que vivimos en un mundo globalizado, esto sirve también para unir perspectivas de culturas, de la diversidad y todo, ¿verdad? Pero ten en cuenta que las culturas van a chocar por las autoridades. Entonces, en la democracia de corazón social, la otra perspectiva, la social, ¿no? Entiende que como hay que hacer un proceso y tú cedes tu identidad a una cultura, ¿no? Y una autoridad, lo que hay que hacer de momento es crear una cultura y una autoridad que no haya otra fuera que la pueda enfrentar. ¿Veréis? A ver si yo me explico. Vamos a ver. Si tú eres de un país y el otro es de otro, chocan, ¿no? Por autoridades, perfecto, por su historia, por lo que sea. Pero si la identidad, en vez de proyectarla en tu país, la proyectas en ser ciudadano del mundo, es decir, creas una macroidentidad, ¿no? Entonces ya tienes algo en común con el otro. Es decir, la segunda alfabetización, lo que llamo la segunda alfabetización, he creado 15 principios, ¿no? Para desembarcar una segunda alfabetización, para llegar a esto. Entonces se define como valor importante el ser ciudadano del mundo. Entonces, lo que va a unir a las personas no son las identidades. Pongamos el ejemplo de Cataluña. Unas identidades luchando contra otras, ¿no? En este momento. ¿Vale? ¿Por qué luchan? Porque hay una autoridad detrás, han tenido su identidad aquello y no se reconocen desnudos. Porque si no reconocen desnudos, dirían, bueno, a mí que me da la marca de tus sostenes. Y claro, es que es ridículo, ¿no? Pero claro, eso es un proceso largo de educación, ¿no? Lo que tiene que haber. Entonces, para que ese proceso tenga lugar, tienen que poder proyectar su identidad en algo que no choque, en algo de mayor tamaño. Cogiendo la idea, entonces, soy ciudadano del mundo, no hay nada que le enfrente, porque aún no tenemos relaciones con los extraterrestres, ¿no? Oficialmente, no tiene nada delante con que enfrentarse. Es un paso previo, todos son pasos que... Entonces, crear la idea de ciudadano del mundo, o sea, la globalidad entendida desde la democracia de corazón, no es una globalidad capitalista, ¿no? Es algo mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, en Cataluña, por poner un ejemplo, un país donde haya conflictos entre identidades, ¿no? Entonces, lo que tiene que unir a los ciudadanos en Cataluña no es la identidad, porque está dividida en dos. Lo que tiene que unir a los ciudadanos son los derechos que tienen en común. Es simple y sencillo. Claro. O sea, todos los países estarán llenos de identidades, está ocurriendo, los países están chocando. No, lo común no puede ser la identidad. Tú no puedes decir, aquí en Cataluña todos catalanes. No, es una trampa. Eso es una trampa. Lo que tiene que unir es la igualdad de derechos y deberes. Los derechos humanos para todos, los derechos ciudadanos del mundo para todos iguales. Entonces, soy catalán porque comparto los mismos derechos y deberes, no porque sea catalanista o contracatalanista, ¿no? Simple y sencillo. Claro, si tú no ves ese horizonte, en Educar Empoderando planteamos horizontes. Te estás confundiendo y dando vueltas, ¿no? Un horizonte claro. Al final habrá como un gobierno mundial, está claro, Europa es su proyecto, al final terminará siendo, ¿no? Y habrá múltiples identidades delegadas, pero ¿qué les unirá?
a la Federación de Naciones de todo el mundo, unos mismos derechos y deberes, un mismo estado del bienestar y del bien ser. Del bienestar y del bien ser. Atención a esto. Porque en el bienestar está el bienestar económico, pero falta el estado del bien ser, que implica una segunda alfabetización basada en el crecimiento personal y el autoconocimiento. La segunda alfabetización que el mundo se tiene que plantear es conócete a ti mismo. Que es, desnúdate un poco de esas identidades y descúbrete más allá de las identidades delegadas. Este juego, fijaos que esto es un proyecto que desde otra dimensión se está llevando a cabo. Este juego de abandonar las identidades explicaría por qué hay ese follón con las identidades sexuales. No es casualidad. Esto forma parte del mismo juego de transformación, claro, hombre, claro. Porque tú has cedido tu identidad a ser hombre o mujer, pero si es que tu ser no es hombre ni mujer. Claro, el momento que comprendieses eso, no te molestaría si tu cuerpo es femenino o masculino, pero como estamos en una transición, pues la gente se opera, la gente dice, no, es que tiene su derecho a operarse, ¿vale? Pero es que el problema está en que no es capaz de ver una identidad más allá de ser hombre o mujer. Entonces, no se operan para cambiarse de sexo biológico, no. Se operan porque hay un papel cultural de mujer y un papel cultural de hombre. Estás atrapado en esos papeles, no en la biología, no sé si me explico. Quien trasciende esos papeles, esas autoridades culturales, le da igual si su cuerpo es de hombre o mujer. Y hará el amor con hombres o mujeres lo que quiera, porque está por encima de la biología. Claro, pero esas personas ahora están generando la rebeldía para enfrentarse al hecho de que culturalmente le han dicho que son hombres, ¿no? Y quieren ser mujer. Entonces están creciendo diciendo, no, quiero ser mujer y me voy a operar. Déjale que está creciendo en eso. Pero no ven el paso final. El paso final es que no les importará ser hombre o mujer. Claro, pero ¿veis que todo el lío que hay de identidades lo vais viendo? Todas las luchas están llenas de luchas de identitarias. Hombre, mujer, etcétera, etcétera. Entonces las personas están creciendo poniendo su fuerza en un clan. En realidad, lo que utilizan es la fuerza del clan. No se dan cuenta que el clan tiene fuerza porque todos han sumado. El Barça porque es poderoso, porque tiene muchos socios. Ay, soy del Barça y soy poderoso, claro, porque tiene muchos socios. Y si eres de Valladolid, pues te fastidia. Claro. Pero la fuerza le viene son las personas las que aportan la fuerza al clan. Y no se han dado cuenta. El Indomable se ha dado cuenta de eso. ¿Qué toca? El Indomable, ¿qué hace? Me retiro mi identidad de aquí, de aquí, de aquí. Y ahora juego a que me pongo un disfraz de esta identidad. Pero a mí esa identidad no me maneja. Juego a ser mujer, juego a ser hombre y punto. Claro, no le puedes decir a una persona, fíjate, identidad de género. De género, no de sexo. El género está definido culturalmente. Entonces, al final lo que quiere, pues yo qué sé, o es llevar tacones, vestir, sentirse como mujer. Pero el sentirse como mujer depende de la cultura. Claro. Las amazonas, sentirse mujer, las amazonas mitológicas, pues no sería lo mismo que sentirse mujer aquí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ves cómo el juego siempre la importancia del principio de autoridad y el principio de delegación de las identidades? Todo se puede explicar con esos dos principios. Simple y sencillo. Entonces, la suma de perspectivas lo está impidiendo la acción de esos dos principios, ¿no? De que no eres dueño de tu identidad y necesitas autoridades en las que creer, podríamos decir. Entonces, te sometes a un clan. Pues el clan de tal, el clan homosexual, el clan bueno, todos son clanes luchando entre sí. Ahora, como tú evolucionas dentro de la dualidad, esas luchas cada vez son menos fuertes. En la guerra civil nos matamos a tiros, ahora nos matamos a palabras. Bueno, es un avance, ¿no? es un gran avance. O sea, tú evolucionas dentro de la dualidad, ¿no? Pero hay un paso después de la dualidad. Y ahora, un poco para cerrar, me gustaría poner un ejemplo, ¿no? De cómo sumar perspectivas, en un caso que pueda entender todo el mundo. Por ejemplo, izquierda y derechas, ¿no? ¿Soy de izquierdas o soy de derechas? Son dos perspectivas diferentes. Claro, se ven como perspectivas políticas, pero no, si tú simplificas, no son perspectivas políticas, son algo mucho más importante. Son dos actitudes ante la vida que se complementan, pero que no saben que se complementan.
yo hice un proceso de simplificación de la perspectiva de izquierda y de derecha, ¿no? Es decir, voy a simplificarlo en esencia a ver qué son. Quito la maraña, ¿no? Y entonces me di cuenta que izquierda y derecha se mueven en dos ejes, dos ejes perpendiculares. Y en polaridad están opuestos. Entonces, en un eje tienes el bienestar social en la parte de izquierdas y en el otro lado opuesto tienes la libertad individual, ¿no? ¿Qué pasó con el comunismo? Que sacrifica la libertad, en teoría, sacrifica la libertad individual por el bienestar social. Claro, eso crea un problema y al final no tiene nada de lo que quería, ¿no? Pero ¿veis ese eje? O sea, entre izquierda y derecha, digamos, la izquierda trabaja para el bien común y la derecha trabaja para el bien individual. Claro, y se piensan que son opuestos, que no son complementarios. ¿No te has dado cuenta? Claro, claro. Y ahora otro eje, entre izquierda y derecha. La derecha es conservadora y la izquierda es progresista. ¿Lo ves? Claro, pero... Y entonces, claro, o soy progresista o soy conservador. ¿No me necesitas ser las dos cosas? Si no fueses progresista y conservador biológicamente, te pegarías un batacazo cada vez que quieres andar. Claro, tú cuando andas, ¿qué haces? Dejas una pierna fija y levantas la otra. O sea, gracias que esta te conserva para que la otra pueda avanzar y luego se van cambiando. ¿A qué simple y sencillo? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido que izquierda y derecha son complementarios? Porque han aprendido en autoridades, porque no han aprendido creativamente, porque le han dicho que ser de izquierda es eso y es incompatible con ser de derechas. ¿Lo veis? Es un choque de autoridades. Si tú quitas la autoridad, te das cuenta y dices, pero si esto es complementario, hay que diseñar. ¿En tu opinión, todas las actitudes ante la vida o todas las ideologías son complementarias? Claro, en principio sí. Lo que pasa es que, a ver, en este caso, la suma es igual por igual, casi podríamos decir. Pero tú cuando simplificas, a lo mejor la suma es un 10% de una y un 90% de la otra. Y puede haber un caso extremo. Pues no aciertas a ver nada en lo otro y como excepción puede haber un 0% de una. O sea, dejamos abiertos a la excepción. ¿Ves? No nos dogmatizamos. Bueno, pues a lo mejor en este caso... Ahora has dicho la palabra, cuando no hay encuentros porque hay dogma, ¿no? Exactamente. Entonces, que le haya dado un 0% a esta perspectiva puede significar dos cosas. Pues que no se puede más o que yo no he sido capaz de verlo. Pues ya está, no me inquieto, seré capaz de en otras, no pasa nada. Hay tantas perspectivas que sumar, ¿no? Entonces, fíjate, porque ahora vamos a dar el paso que nos va a hacer cambiar el título del taller. El doble salto mortal. Bien, en principio, digo, pues hemos simplificado. ¿Qué hemos simplificado? Ser de izquierda y derecha es bienestar social individual y conservadurismo y avanzar. Hemos hecho una simplificación alucinante, ¿lo es? Todo lo demás emana de esas dos posturas. Perfecto. Hemos hecho como una suma de quebrado. Parece matemática, ¿no? Bien. Pues no nos conformamos con eso. ¿Qué pasa si en vez de hacer una suma fría entre las dos perspectivas hacen el amor? Democracia de corazón. Claro, el poder del sentimiento. Eso ha sido muy lógico. Aún queda esta componente. Bueno, pues cuando dos personas hacen el amor pueden tener un hijo. Y ahora viene, ¿por qué es tan importante el hijo? La trilogía padre, madre e hijo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el hijo no es la suma algebraica de padre y de madre. Trae algo diferente, nuevo. Por eso el principio holístico que todos conocemos. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, primero hemos presentado, según el título del taller, que sumábamos las partes de izquierda y derecha, ¿vale? Pero ahí falta el amor, falta la concepción. Entonces, claro, nos hemos quedado en que el todo es la suma de las partes. No, queremos que el todo sea más que la suma de las partes. Esa es la esencia del hijo. Por lo tanto, las perspectivas deben amarse. Amarse significa dejan todos los prejuicios fuera, ¿no? Uno se queda enamorado de que tú te ocupas de la libertad individual, pero qué importante es eso. Fíjate lo que pasó en la Unión Soviética. Oye, quiero aprender de ti, que te llamas de derechas, lo que es la libertad individual. Y el otro dice, hombre, fíjate, todos los pobres que hay en el mundo. Oye, quiero aprender de ti cómo evitar que haya pobres en el mundo. Y entonces conciben un hijo donde no hay pobres en el mundo
y la libertad individual se respeta. Si no hay este acto de amor, no te vendrán ideas para generar el hijo. No sé si me explico. Es este acto de amor, que es ir más allá de la suma de las partes, te lleva a crear una tercera perspectiva, que es que llega donde las otras dos no pueden llegar, ¿no? El hijo supera al padre y a la madre. Entonces, en este punto, en vez del arte de sumar perspectivas en lugar de enfrentarlas, sería el arte de crear encuentros creativos entre perspectivas, ¿no? Para que puedan tener hijos. ¿Has visto de qué forma tan simple hemos pasado de un título al otro? Si este título hubiese estado al principio, nos hubiese confundido, ¿no? A medida que evolucionamos, cambia todo. Y fíjate que la mente empieza a hacer de las suyas Mm. y lo primero que me viene es en un mundo ideal. O sea, parece una utopía. Sí, sí, sí. Nosotros, Bueno, es que digamos que el nuevo paradigma y la democracia de corazón es la forma, la manera para poder encarnar el imagín. Todos llevamos el imagín dentro. A mí me hace gracia porque hay una postura muy divertida, ¿no? Cuando ves esto al día es muy divertido. Oyes a mucha gente de crecimiento personal, es que hay que volver como antes, ¿no? Hay que volver a la pureza. Y yo digo, ¿pero cuándo? Eso que tú dices, ¿cuándo lo ha habido la humanidad? Nunca. ¿Qué quiere decir? ¿A la Edad Media, a los romanos? Pero si estaba peor. Claro, entonces no se dan cuenta que no son recuerdos del pasado, son recuerdos del futuro. En física, para que tú aceptes una ley, tiene que ser simétrica, tiene que ser bella. La física teórica, no la clásica, tiene que ser bella. Si veis a los físicos teóricos cuando hacen divulgación, mirad los nombres que emplean de las partículas y todo es alucinante, porque quieren que sean bellas, para que el sentimiento esté allí, ¿no? Entonces, si no hay sentimiento, no hay hijo, hay solamente suma de quebrados, vais cogiendo de fracciones. Esa es la idea. Empezamos por la suma de fracciones, hemos entendido lógicamente que izquierda y derecha se complementan, pero ahora queremos llegar mucho más lejos. Complementar izquierda y derecha sería como tener el estado del bienestar. Tener hijos sería el estado del bien ser, para ponerle un nombre. Y luego lo de izquierda y derecha es cuidado, que eso no se aplica solamente a política. En la familia tiene que haber un gobierno. Entonces hay cosas en la familia que deben quedar estables y otras que han de cambiar. Las estables de hoy a lo mejor son las que se cambian mañana, pero si hoy no dejas una pierna en el suelo te vas a pegar un batacazo. Entonces, esta sabiduría de sumar izquierda-derecha es aplicable a la familia. En la familia hay uno que será más progresista en una idea, otro que pensará más, por ejemplo, el adolescente pensará más en su individualidad y los padres pensarán más en el bien de la familia. ¿Lo veis? Entonces, que los padres se piensan que tienen razón, no, que no. Tienes que sumar la individualidad del adolescente con el bienestar de la familia. Haciendo el amor, sintiendo, tiene que haber una solución en el que él tiene esa libertad y además respeta a la familia. La escucha es muy importante. Exactamente. Esto, por ejemplo, sería extensible a todos los problemas que hay con el COVID y entonces, pues es lo mismo, ¿no? Quería preguntar, como para ya estamos cerrando, ahora que has mencionado los tiempos de COVID, ¿cómo sumamos perspectivas? Y hay una pregunta que tengo ya desde la ponencia y que al final no te dice, que es cómo pasar del sobrevivir, que muchísima gente está en modo supervivencia con el COVID ahora, por ejemplo, al bien vivir, al bien ser, ¿no? Bien, pues a ver, esta respuesta en Lucano Empoderando hemos dado a esta pregunta esta respuesta. El vivir, que es lo que nos presenta la dualidad en principio, en realidad, desde el nuevo paradigma, es el sobrevivir. Ya que has sido educado para dramatizar la vida, ¿no? Para pasar dificultades, pues sobre todo estás sobreviviendo y tienes unos ratos de felicidad. Decimos Educar Empoderando que hay 3 estados de necesidad en dualidad, ¿no? Podríamos decir. Uno es sentirte seguro, otro es sentirte reconocido y el tercero es la felicidad. O sea, nuestro ego en dualidad tiene eso, pero es un orden jerárquico. Atención que ahí está la trampa. A ver, si están bombardeando tu casa, te importa un pepino que te reconozcan o no. Hay un orden jerárquico. Entonces, una vez te sientes seguro, todo el mundo busca ser reconocido, también en la pareja, ¿no? Entonces, si tiene más o menos completado el ser reconocido y el sentirse seguro,
opta a la felicidad. Pero en dualidad tú no puedes mantener todo el rato el sentirte seguro y el sentirte reconocido. Por lo tanto, te queda muy poco espacio para la felicidad. Entonces, ¿qué hace el nuevo paradigma? Fíjate que está unido con el principio de autoridad y el de delegación de la identidad. En el momento que tú te desnudes propia, por lo tanto tienes tu propio reconocimiento. Atención a esto, ¿no? Repite la última frase, Carlos, que se cortó un momentito. ¿Perdona? Sí, a ver si lo recuerdo. Que, por ejemplo, el ser reconocido viene por el hecho de que tú no sientes tu propia identidad. ¿Lo ves? Ese es el principio de delegación de la identidad. Te dejan identidades, ¿no? Entonces necesitas que el clan o los clanes te reconozcan. Pues oye, pues yo qué sé, soy ponente de crecimiento personal, oye, pues si no me reconocen me muero aquí de asco, tal. Necesito que me reconozca, pues, claro, todo esto está muy bien, pero luego no me contrata nadie. Claro. Entonces ahí se junta la seguridad, ¿no?, económica con el reconocimiento, ¿lo ves? Entonces, claro, cuando tú vas haciendo un proceso al desnudarte una identidad propia, necesitas cada vez menos reconocimiento, ¿lo ves? Y cuando crees más en ti y menos en las autoridades exteriores, vas consolidando la forma de ganarte la vida sin necesidad de recurrir a esas autoridades, ¿no? O sea, de alguna forma, el sobrevivir se basa mucho en el victimismo y en el vivir se basa mucho más en el juego, podríamos decir, ¿no? Entonces, en el nuevo paradigma, la democracia no es más que, en el fondo, una comadrona que ayuda a nacer nuestro sentido de la felicidad. O sea, nuestro sentido de la felicidad lo llevamos dentro, pero no puede nacer porque el efecto autoridad, ¿no?, y el efecto de las identidades, el efecto de los clanes, o sea, estamos atados al sentido del deber y a su ejecutor, que es el sentido de la culpa. En el sentido del deber, lo que tienes que hacer, y si te sales, el sentido de la culpa. El sentido de la culpa es muy interesante, porque no tiene que haber nadie presente en el clan para que tú te sientas culpable. Eso es un poder alucinante del clan. Entonces, claro, para tú parir tu propio sentido de la felicidad, ¿qué es el sentido de la felicidad? Es la brújula que te dice lo que tienes que hacer para ser feliz todo el rato, no esporádicamente, como en dualidad. Tienes que resolver lo de estar atado al sentido del deber y al sentido de la culpa. ¿Lo ves? Y ahí es donde, esos son autoridades, son dictadores. La culpa es un dictador que te impide ser tú mismo. ¿Cómo se cura eso? Con democracia de corazón, estableciendo una relación democrática contigo y con los clanes. Aunque el clan sea un dictador, ya no tiene poder sobre ti, porque has instalado una democracia en tu interior. ¿Ves? Eres indomable frente a las manipulaciones. Un indomable, o sea, un rebelde aún lo manejas por la culpa. Se defiende más. ¿Lo ves? El indomable dice, bueno, pues, ¿por qué no me echas un poco más de culpa? A ver qué siento hoy. ¿Ves la diferencia? Uno, el rebelde está creciendo en poder, porque ahora la rebeldía saca poder de dentro, pero es todavía manipulado por los clanes, en sentido contrario, ¿no?, podríamos decir, ¿no? El indomable queda libre del sentido de la culpa y entonces puede parir, gracias a la democracia de corazón, puede parir el sentido de la felicidad. Mary Poppins es un ejemplo de una invitación a parir el sentido de la felicidad. La niñera va allí porque el padre está atado al sentido del deber, ¿no?, y viene a recordarle que hay un sentido de la felicidad, podríamos decir, ¿no? Y entonces cuando al final, la primera parte, se pone a jugar con las cometas con sus hijos, ¿no? Eso representa el juego, representa Dualilandia, representa el sentido de la felicidad, y cuando tú vives en ese sentido de la felicidad, él le habían despedido del banco, ¿no? Pues se encuentra que en el parque están también los banqueros, que se ha muerto de un ataque de risa. Es muy interesante, porque en Mary Poppins hay un chiste de los niños, que es el chiste del hombre de la pata de palo, y se lo explicaban a su padre y no se reía nunca. Claro, necesitaba ese sentido del humor y no lo tenía, ¿no? Entonces, cuando le despiden del banco, se produce una catarsis, y también por las manipulaciones de Mary Poppins, no hay manipulando, ¿no? Y entonces, de repente, cuando le están despidiendo, entiende el chiste del hombre de la pata de palo. No lo había entendido nunca y le da un ataque de risa. Y entonces muere un ataque de risa el director del banco, y entonces cuando está jugando, cuando ha renunciado al banco, y se ancla en el sentido de la felicidad con sus hijos, entonces los del banco están allí y dicen, oye, que hay una baja y puedes volver. Pero ya no vuelve como esclavo del sentido del deber. Fijaos, no es incompatible. Tú puedes volver a tu trabajo sin ser esclavo del clan y sin ser esclavo del sentido del deber y de la culpa, ¿no?, podríamos decir. Hay mucha sabiduría en Mary Poppins si te abres a sentirla.
muchos han dicho que los grandes conocimientos han transmitido en cuentos para niños, eso se dicen en muchas tradiciones, porque son menos manipulados. Los adultos tienden a manipular más y si es cuento para niños lo dejan pasar, ¿no? Me encanta que lo menciones en Mary Poppins porque es de las películas favoritas de mi infancia, además. Me acuerdo hasta de la palabra mágica y no se me ha olvidado. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Vamos a, a llevarlo a la experiencia, que lo has enseñado, ¿no? Como los pasos. Pero ahora una persona que ha tomado notas, esos alumnos creativos, ahora es, el paso ahora es como dejar resonar todo eso en el interior y empezar a aplicarlo en el cotidiano, ¿no? ¿Cómo Sí. lo vamos aplicando en el cotidiano? A posteriori, siempre a posteriori. Porque tú cuando estás discutiendo con el otro no tendrás esta conciencia. Entonces a posteriori te retiras y dices, a ver, aquí hemos discutido y intentas definir la perspectiva tuya y la del otro. Y la del otro no puedes definirla, es que no has escuchado bien. Pues espérate a la próxima discusión y va con la predisposición de tomar notas, ¿no? A ver qué ha querido decir el otro, ¿no? Y entonces empezar una vez tienes las dos perspectivas más o menos definidas, empiezas la simplificación de la tuya y la del otro. ¿Qué significa la del otro? Muy simple. El otro te estaba recriminando y tú más, vale, pues quita el y tú más, ¿no? Quita toda esa parafernalia y al final descubrirás la perspectiva que el otro está defendiendo y verás si hay algo aprovechable en esa perspectiva y si puedes sumar algo con la tuya y llegar a un acuerdo. Mientras uno de los dos tenga la capacidad de llegar a un acuerdo, es más fácil llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, que el otro no, el otro se pensará a lo mejor que tú has cedido, pero tú sabes que no has cedido. Has hecho un acto de sabiduría. Me encanta porque te acabas de cargar este lema o este dicho que dice dos no pueden si uno no quiere. Acabas de dar la vuelta. Sí, efectivamente. O sea, a ver, si tú te estás empoderando, has de poder. Si lo ves como un juego, en el juego siempre tienes un... O sea, tú en el póker recibes unas malas cartas, bueno, pues puedes tirarte un farol. Claro, ahí está la gracia, que el juego plantea unas reglas, pero tú dentro de esas reglas tienes una libertad, ¿no? Pues eso es dualidandia. Hay unas reglas, fíjate una cosa, jugar la dualidad, o sea, cuando tú dominas un juego, a ver si me explico bien, tú para dominar un juego, ¿qué necesitas? Conocer bien las reglas y jugar mucho tiempo con esas reglas. Luego, cuando tú dominas las reglas, ¿sabes cuál es la siguiente etapa? Hacer trampas, porque solo conociendo las reglas sabes hacer trampas bien. Claro, si haces las trampas antes de conocerlas, te van a pillar. No, hombre, no, cuando tú dominas las reglas, haces trampas. ¿Qué es hacer trampas? Salir del límite que la autoridad te ha impuesto. Eso es dualidad. Entonces, el otro pensará cosas diferentes, pero tú estás viviendo de forma que te produce una alegría lo que estás viviendo con el otro. La esencia de educar empoderando es aprender a celebrar el encuentro contigo mismo, con los demás y con la vida. Y para ello tienes que simplificar los encuentros. Claro, quitarle toda la farfolla y todas esas cosas que hay allí, ¿no? Y ver la esencia de esos encuentros y no ver al otro como enemigo. En todo caso, si estás luchando contra algo, es tu autoridad contra la autoridad del otro. Entonces, claro, el indomable ve eso, que no es un encuentro de personas, sino de autoridades. Aunque el otro va a entender que es de personas, no importa. Tú puedes proseguir, tú no puedes obligar al otro. Pero cuando el otro ve que tu respuesta es diferente, también el otro va a cambiar de respuesta aunque no sepa por qué. Eso también es muy interesante. Sí. Y pasa muchas veces. No entiendo nada de lo que dices, pero mira, voy a hacerte caso. Sí, voy a probar. Claro, porque hay un movimiento de corazón y una mente luminosa, podríamos luminosa. Cuando tú has, ¿qué es una mente luminosa? Que tú has separado el peso de la paja, entonces la mente es luminosa, claro. Cuando tú has simplificado el quebrado, el resultado es la mente luminosa, ¿no? Podríamos decir. Pero has sido educado para enmarañarlo. Los consejos de los padres, ¿no? Mira, la vida es así. No, la vida es así en el paradigma de la dualidad. O la vida ha sido así en tu caso, pero alguien que vivió lo mismo que tú reaccionó de forma diferente. Y claro, el padre no lo sabe. Porque todo el mundo, por ejemplo, dicen, no, es que a mí no me interesan las teorías, yo todo es experiencia. Y no se dan cuenta que no hay experiencias sin creencias previas, sin teorías. O sea, tú cuando vives una experiencia, lo vives de unas creencias. No estás vacío. Por lo tanto, esas mismas circunstancias, otro lo vive con otras creencias y te dice otra cosa diferente, ¿no? Es decir, no tenemos que oponer experiencias y creencias. Se retroalimentan. O sea, tú tienes experiencias porque tienes creencias.
esas experiencias te harán replantearte tus creencias, ¿ves? Se retroalimentan. Eso sería un poco la idea. Fantástico taller. Tal vez me gustaría a lo mejor que lo cerraras con esa frase, con ese nuevo título, que nos lo recordaras y ahí lo cerramos. ¿Qué te parece? A ver si lo recuerdo. Sería el arte de crear encuentros creativos entre las perspectivas. El arte de crear encuentros creativos entre perspectivas. Que supera, o sea, fijaos que hemos hecho un viaje. Primero sabíamos sumar perspectivas, luego aprendemos a sumar perspectivas y luego aprendemos a un encuentro creativo en las perspectivas. Creativo significa que van a tener un hijo. Se va a generar una tercera perspectiva que es mayor que la suma de las partes. ¿Lo veis? Es todo... Maravilloso. De alguna forma, el proceso lógico queda claro. Es como el conducir. Hemos ido a la clase teórica de conducir, ¿vale? Ahora coge el coche, ¿no? Bueno, que quemas el embrague, mala suerte, ¿vale? Pero con esto ya iremos aprendiendo, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu apertura, tu generosidad y todo lo que nos has transmitido. Que desde luego, ojalá genere, pues eso, mucha inquietud como mínimo, ¿no? Y curiosidad para transformar cosas y vidas. Gracias. Pues gracias a ti, e invito a todos a que sean más, que se liberen de esas autoridades, de esos dictadores interiores, porque si hay algo que delimita no es el otro, sino tus propios dictadores interiores, ¿no? Y que instauren una democracia, eso sí, una democracia de corazón. Eso es. Gracias a todos. Gracias. Democracia de corazón. Eso es.